las características de la Edad Media, los géneros literarios medievales y vamos a terminar hablando de Divina Comedia, del Renacimiento, del humanismo también, de manera general, ¿no? Retomaremos Edad Media después para mencionar, ¿no?, las coplas de Jorge Manrique, ¿no? Tema trascendental importante también en la literatura cuando lleguemos todavía hasta la semana 5, ¿ya? Bueno, comenzamos. Vamos con el contenido, ¿no? Dos grandes partes, como ya les había comentado, literatura medieval, características, géneros, Dante Alighieri, y de ahí pasamos a la literatura de la Edad Moderna, ¿no? El barroco, la ilustración y las características. Bueno, la Edad Media, ¿no?, tiene dos grandes etapas. La conocida Alta Edad Media, estamos hablando a partir del siglo V hasta el siglo XII, y la Baja Edad Media, que es hacia el siglo XI hasta el siglo XV, ¿no? Ya más o menos finales del siglo XV, cuando se produce en 1400. ¿En qué año se produce el descubrimiento de América? 1400, ¿cuánto? 1490, a ver si están atentos por el chat, ¿no? 1400, ¿cuánto? A ver, ¿quién es el primero en recordar? Muy bien, 1492, ¿ya? Ahí estamos hablando de dos grandes etapas, ¿no?, de la Edad Media. ¿Qué caracterizaba la Edad Media? Bueno, la Edad Media, ¿no?, la llamada Alta Edad Media, se caracteriza por el dominio de la Iglesia Católica. Y no solamente estamos hablando de un dominio político, sino también ideológico, religioso, ¿no? La Iglesia estaba muy inmiscuida en la vida política, social, económica, incluso hasta con el tipo de libros que una sociedad podía leer, ¿no? Estamos hablando de una época que para algunos es también, ¿no?, de oscurantismo, porque también impedía, ¿no?, el avance de la ciencia, ¿no? Estamos hablando de una cultura pues teocéntrica, ¿no? ¿Y qué significa el teocentrismo? Que todo giraba en torno a Dios, ¿no? No estaba centrado ni en la ciencia ni en el hombre, como en el caso ya lo vamos a ver con el humanismo, pero sí el pensamiento es netamente teocéntrico, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si había un combate, una batalla, un caballero, ¿quién daba la guerra o la victoria? No era la estrategia del jefe, no era la estrategia del guerrero, no, él no era el estratega, era la victoria, la había concedido Dios. Entonces todo estaba dado, ¿no? Era la medida, ¿no?, de la divinidad, ¿no? Ese es el pensamiento teocéntrico. ¿Y dónde vamos a ver reflejado sobre todo el pensamiento teocéntrico? En los grandes cantares de gesta, ¿no? Hay un gran cantar de gesta, ¿no?, que es el reflejo justamente de este pensamiento teocéntrico, y es el cantar o poema de Mío, sí, ¿no? ¿Cuál es la lengua de culto? ¿Cuál es la lengua en la cual la gente leída, la gente ilustrada, ¿no es cierto?, se difundía el conocimiento? Era el latín, ¿ya? Durante mucho tiempo, muy bien, durante mucho tiempo, ¿no?, las obras estaban escritas en latín, ¿ya? Y estaban también aquellas lenguas que recién estamos hablando pues hacia el siglo ya XII, ¿no?, comienzan a surgir las denominadas lenguas vulgares, ¿no? ¿Por qué se le llama lengua vulgar? Porque es la lengua del vulgo, es la lengua del pueblo, ¿ya? La hablaba la gente, ¿no? En este caso, no la gente ilustrada, no en la corte, no la gente letrada, sino estamos hablando de la gente del ámbito más popular, ¿no? Y el ámbito popular estaba ligado a la plaza, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver un poco con los cantares de gesta. Entonces, estas son, digamos, las grandes características, ¿no? La llamada Alta Edad Media, también surge el feudalismo, el sistema feudal también va a estar muy fuertemente arraigado en la época. No olvidemos que cada señor feudal era dueño no solamente de una proporción de tierra, también tenía sus esclavos, podía acuñar su propia moneda. Entonces, habían pequeños reinos, por eso que una manera de alianza, ¿no?, entre los, para poder tener poder y poder perpetuar el poder, la tenencia, la tierra, ¿no es cierto?, era las alianzas matrimoniales, ¿no? Y era muy común también que en la época hubieran muchas guerras, ¿ya? Las guerras en la época eran comunes, ¿por qué? Por el mismo sistema. Pero también estamos dándonos cuenta que la vida pues está muy centralizada, ¿no? No había comercio, ¿no? Recién se abre el comercio y se abre un poco cuando comienza a perder poder, ¿no? En este caso el feudalismo, estamos hablando ya hasta la Baja Edad Media, ¿no? Estamos hablando pues ya hacia el siglo XII, ¿no? Incluso cuando comienzan a aparecer las órdenes mendicantes, ¿no? Una de las órdenes mendicantes que aparece en el siglo XII son los franciscanos, por ejemplo, ¿no? Y es un poco, hay que recordar un poco esto, pero ¿por qué, profesora? ¿Qué tiene que ver acá el franciscanismo con esto? Pues porque
justamente las órdenes mendicantes van a comenzar, ¿no?, a influenciar, ¿no?, a lo que se conoce al dolce estilo nuevo o dulce estilo nuevo de Dante Alighieri, que también vamos a ver nosotros con Divina Comedia. Entonces, todo está interrelacionado. No se olviden que la literatura no es solamente la invención, ¿no?, la creación de una historia, sino que está contextualizada. Hay un contexto social, político, económico en el cual surge una obra y por el cual se puede entender, ¿ya? Entonces, ahí un poco para centrarnos aquí en el contexto de la Edad Media. Vamos a hablar ahora de los géneros literarios. No sé cómo se puede agrandar esto, acercarse, bueno, por aquí. No sé cómo, a ver, creo que aquí se podría ver mejor. A ver, vamos acá. Ya. Bueno, eh, vamos con los géneros. En los géneros de la Edad Media los que surgen son el género épico y el género lírico. En el género épico, ya hemos visto la semana pasada, ¿no?, qué cosa caracterizaba el género épico. A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué cosa caracteriza el género épico? ¿Es esencialmente qué? Es esencialmente narrativo. Entonces, cuando nosotros hablamos de género épico, estamos hablando de esas composiciones, de las grandes composiciones de un héroe guerrero. Por ejemplo, ¿qué diferencia al héroe del Cantar de Gesta al héroe, por ejemplo, pensando en un Aquiles o un Odiseo? Los dos te dicen gesta, gesta es hazaña, ¿no es cierto? Esa es la gesta, ¿no? Ya, pero ¿qué diferencia al héroe del Cantar de Gesta del héroe de la épica griega, por ejemplo? Ahí vamos a ver algunas diferencias, ¿ya?, que va a ayudar. Mira, el héroe del Cantar de Gesta, además de ser un caballero, ¿no? Acuérdate que en la Edad Media surgen los caballeros medievales, ahí vienen los conceptos de honor, el concepto de la honra, por ejemplo, que en la Edad Media el concepto de honor y honra está ligado a la tierra, está ligado al buen nombre. Por eso que el desterrado es el sin tierra. Acuérdate que lo que te daba el nombre, lo que te arraigaba era la tierra. Al desterrado se le estaba quitando la pertenencia. Es como que te digan, te voy a quitar tu nacionalidad, y si no eres peruano, ¿a dónde perteneces? Es como que tu papá te diga, te voy a quitar el apellido. ¿Y quién eres sin apellido? Yo me llamo Juan, pero Juan tiene que tener apellido, no puede ser Juan nomás, tiene que ser Juan Pérez, Sánchez, Castillo, pero tiene que haber un apellido. Entonces, para que un poco te des cuenta, ¿no?, la importancia de la tierra, no solamente era la posesión, era lo que te daba, lo que te arraigaba, ¿no?, a una sociedad. O sea, eras peor que el paria, ¿no? Por eso es que cuando se habla del destierro en la Edad Media, es el desterrado, el sin tierra, era peor que el paria. Hasta el paria estaba mejor que el Cid. Un poco para que te des cuenta, ¿ya? Entonces, el héroe del Cantar de Gesta, además de ser un caballero, no estamos hablando del honor, de que tiene una honra, está ligado a una tierra, a un señor feudal, ¿no? Este héroe funda una nacionalidad, se convierten en un emblema. Tú sí sabes que es un emblema, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del escudo nacional, dices el emblema patrio, ¿no? Tiene símbolos el escudo nacional. ¿Qué símbolos tiene? A ver, recuerden a ver un poco de su curso de cívica del colegio, ¿no? Ahora, todos hemos visto un pabellón nacional. ¿Qué emblemas tenemos en el escudo? A ver, por ahí, alguna intervención, ya que están ahí, para ver si están despiertos. Muy bien, está el árbol de la quina, está la vicuña, y está lo otro que ocupa acá, claro, la mitad del escudo nacional, la cornucopia, ¿no? Que ahora está vacía por todo lo que están saqueando el Perú, pero bueno, ¿no? Entonces, ahí tenemos un emblema que es el símbolo de la peruanidad. Mira, si nosotros miramos de cara a nuestra historia, hubo un héroe nacional, ¿no?, que se arrojó por salvar la bandera. Y uno diría, pero profesora, ¿qué vale más? ¿Un pedazo de tela o la vida humana? Pero ahí tú te das cuenta, ¿no?, que no es en sí la tela, es lo que representa, ¿no? Por eso es que es un trofeo de guerra. El robarle y llevarse una bandera, un pabellón de cualquier nación, es un trofeo de guerra y tiene mucha valía por lo que representa. O sea, ahí tú te das cuenta que no es por el dinero, la calidad, sino lo que representa. Entonces, el caballero medieval ayudaba a fundar una nacionalidad, se convertía en un emblema del buen padre, del buen siervo, del buen señor. Por eso es que cuando uno revisa la figura del Cid en la literatura española, nos damos cuenta que se convierte en un emblema.
¿ya? Y por eso que los de la generación del 98, antes hacíamos generación del 98, Machado, Unamuno, Pío Baroja, Azorín, y ellos, España entra en un estado de postración, ¿no es cierto? Cuando pierde sus últimas colonias, ellos intentan renovar la literatura, pero para renovar la literatura, ¿qué es lo que tienen que hacer? Para renovar la literatura, tienen que revisar su historia, su literatura y encontrar esos emblemas que te dan la identidad. Por ejemplo, si nosotros pensamos en nuestro contexto, ¿qué nos da la identidad a nosotros? Nuestra identidad nacional, ¿por qué está dada? ¿Qué emblemas se buscan siempre? Por ejemplo, por el Día de Lima, ¿a qué autor se recurre siempre? Cuando dicen el Día de Lima, ahora que ya estamos ya pronto, ya estamos prácticamente ya la otra semana, ya es enero, ya pasado unos días más y ya estamos en enero del 2021. ¿A qué autor uno se recurre para ver el Día de Lima? ¿No? Para recordar a la colonia. Hay un autor representativo que siempre se le dice y siempre se le cita, porque representa. No, creo que no hayan leído a Ricardo Palma, chicos. ¿No? Ahí está, ¿no? La Tapada, la Colonia. Entonces, hay autores, los costumbristas, que nos hablan de lo criollo, ¿no? Autores a los cuales recurrimos, donde encontramos ese sentido de identidad. Entonces, en la literatura, este caballero, ¿ya? Se convierte en un emblema. Entonces, este héroe del cantar de gesta, ¿ya? Se convierte en emblema. Ahí está la diferencia con el héroe, digamos, pensando en un Odiseo, un Ulises, ¿no? Un Agamenón, digamos, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿ya? Entonces, el cantar de gesta es una composición oral. Todavía aquí no estamos hablando de escritura, no, son composiciones orales donde se hablan de esas grandes gestas, grandes hazañas de esos héroes guerreros de la Edad Media, en este caso del caballero medieval y las hazañas que este caballero, pues, ¿no? Va a realizar. ¿Quién difunde? El juglar, ¿ya? El juglar. El juglar iba de una plaza pública a otra plaza pública porque él era un compositor, digamos, el juglar en sí no componía, lo que él hacía era repetir lo que había escuchado la historia de otro, ¿ya? Él iba de una plaza pública a otra plaza pública y contaba esas grandes hazañas de estos héroes guerreros. Ahora, no es que llegaba de frente y se ponía a contar, lo que primero que hacía era pues tratar de llamar la atención en esa plaza pública, ¿no? A través de actos de malabarismos, y cuando ya había captado la atención, ahí se ponía a cantar y se ponía a contar. Pero ¿dónde está el arte del juglar si las historias que contaba todo el mundo la conoce? O sea, no eran historias nuevas. Entonces, ¿en qué consiste el arte del juglar entonces? En saber contar la historia. Tenía que contar la historia como les gustaba a los demás. Es como ustedes, ¿no? De aquí a un tiempo, ¿qué cosa van a ver? ¿A qué cosa le tiene tiemble a los profesores, no? De aquí a unas semanitas antes de su examen, ¿qué cosa van a tener? Donde ustedes van a calificar. ¿Cómo se llama eso donde ustedes califican al docente? ¿Cómo se llama? Ahí está Vilma Ramos y hay varios que están escribiendo ya. Muy bien, encuesta, ya, mira. Hay muchos profesores, sí, mi profesor de matemáticas es fulano, sultano, pero todos tienen el mismo conocimiento, pero todos no enseñan igual. Ahí viene el arte, ¿no? El arte de hacer una clase, así como es un arte de, ay, cómo enamoro al alumno del curso, que algunos detestan la literatura, o tal vez la física, la geometría, el álgebra. Entonces, es un arte. Y el juglar tenía que saber, mira, historias que todo el mundo sabe. ¿Qué chiste tiene? ¿No? Ir a ver algo que todo el mundo conoce. Entonces, ¿qué de nuevo tiene esta historia que me va a entretener, que me va a gustar, que me va a divertir? Entonces ya te diste cuenta en el arte del juglar. El juglar no creaba en sí. Él, por eso que no estamos hablando aquí de autorías. Ahora te das cuenta por qué los grandes cantares de gesta, lo que interesa es en sí la historia, no es el autor, porque son historias que todo el mundo conoce, porque va de oídas. Y ahí también te das cuenta que lo que le puede gustar a un determinado público, lo cuenta en otra plaza pública, en otro lugar, y tal vez ya no les gusta la manera como les gustó a los anteriores. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si ve que les gusta la historia, puedo aumentar, este personaje no les gusta, lo puedo matar al personaje. Entonces ahí te das cuenta también de las distintas variantes o versiones, ¿ya? Este es el caso del género épico. A diferencia del género épico, estamos con el género lírico. Los trovadores del sur de Francia renuevan la lírica, ¿ya? Porque en el caso del trovador, el trovador sí había una escuela de trovadores, el trovador sí, digamos,
era una persona letrada. Es a diferencia del juglar, no había una escuela para juglares, no eran personas letradas, pero en el caso del trovador sí. Y nos vamos a detener un poco en el trovador porque va a influenciar al dulce estilo nuevo o dolce estilo nuevo de Dante Alighieri, la Divina Comedia. El dulce estilo nuevo tiene influencia de la poesía trovadoresca, ¿ya? De la trovadoresca. Entonces, es una temática amorosa, sí, ¿ya? Tú vas a tener, por ejemplo, en un primer plano, ¿no? Tienes ahí a la mujer amada. Obviamente este trovador, mira, si sabemos que en la Edad Media los caballeros se van a las guerras, las cruzadas, todos se iban a la guerra, ¿quiénes se quedaban en la corte? Las mujeres, pues, ¿ya? ¿Qué hacía este trovador? Componía para enamorar a la dama. Ahora, ¿quién pone las pautas del enamoramiento? ¿El enamorado o la dama? La dama pone las pautas del enamoramiento. Entonces, incluso ella lo hace pasar por etapas al enamorado. Ay, a una etapa me miras de lejos, pero no me saludes. Otra etapa, bueno, ya te sonreiré. Pues en otra etapa ya dejaré que me agarres la mano. Y en otra etapa, se produce lo que se conoce como el solazo, la agradable compañía. ¿Y qué cosa es el solazo, la agradable compañía? Cuando ya pasaba pues todo de todo. Ahora, ¿qué pasaba si esa mujer tenía un hijo? ¿De quién era el hijo? No era del trovador. Entonces, ¿de quién era? De los esposos, porque todas estas mujeres eran casadas. La poesía trovadoresca es poesía de amor adulterino, ¿ya? Y de ahí viene la palabra también cortejo. ¿Qué cosa es el cortejo? Viene de corte. Hacer la corte es igual a enamorar a la dama. Entonces ya te diste cuenta que la poesía trovadoresca es poesía de amor adúltero, de amor adulterino, porque en la Edad Media el amor no lo encontrabas en el matrimonio. ¿No ves que eran alianzas matrimoniales? Estaba fuera del matrimonio, ¿ya? Y un poco recuerda esto ahorita que vamos a hablar de Dante Alighieri. Los que tienen el libro a la mano, ¿ya? Yo tengo acá mi librito a la mano. Cuando leen del género lírico, ¿ya? También se destaca, además de, bueno, ya en el caso del cancionero, bueno, ¿no? Que del Renacimiento está Petrarca, en el género épico hay otro conjunto de relatos que se destaca de la época y que se menciona, lamentablemente no lo estudiamos en la pre porque no lo pide la OCA, ¿no? A Boccaccio, ¿no? En el Decamerón. Estamos hablando de un conjunto de relatos que se adelantan a la época, primero porque es de una temática realista. La literatura de la época no tenía una característica realista, tenía muchos elementos que eran fantasiosos, por ejemplo, ¿ya? Está centrado en la era una, digamos, son historias que transgredían el orden de la época. Acuérdate que estamos hablando del medievalismo, donde el pensamiento teocéntrico pues era lo más importante, ¿no? No se podía transgredir, pero habían transgresiones de cierta manera, ¿no? Al orden, a la moral de la época, ¿no? Eran historias cortas, ¿no? Que algunos, para la época todavía no se hablaba del género del cuento, ¿ya? Por eso que es un libro que se adelanta a la época. Primero la tendencia realista, pero algunos lo toman como los antecedentes de la novela moderna. Antes lo veíamos con el Quijote, ahora ya nos han arrebatado el Quijote también los de la OCA, ¿ya? Entonces no vamos a ver el Quijote, pero que ya lo mencionaremos ahorita que le haremos un poquito al barroco. Entonces, ahí estamos viendo un antecedente, sí, personajes realistas. Hay un contexto, el contexto de la peste. Son 10 jóvenes que se van de la ciudad por la peste que está asolando, ¿no es cierto?, en la época, y cada día cuentan cada uno de ellos es el rey o la reina y cuenta 10 relatos. Son 10 jóvenes, 10 por 10 son 100 jornadas, son 100 relatos, ¿ya? En el Decamerón. El tema es el amor, está la astucia, está la inteligencia, ¿no? Es un conjunto de relatos que se adelanta a la época, ¿no? Por eso es que va a seguir siendo un libro muy universal, ¿no? El Decamerón, dentro de la literatura, ¿no? Bueno, acá también creo que lo tienes aquí, bueno, lo mencionan, ¿no? Claro, acá está el Decamerón, está el poema Cantar de mí, sí, ¿no? Que es español, ¿no? Ahí estamos un poco, hemos hablado de lo que era el emblema de la época, ¿no? Y también está el pensamiento teocéntrico, ¿ya? Y bueno, pues está, ¿no?, la trovadoresca, que es muy importante para entender Divina Comedia. Ahorita vamos acá con Dante Alighieri. Bueno, Dante Alighieri nace en Florencia, ¿no? Perteneció a una familia de nobles, es un hombre letrado, ilustrado, él escribe en latín, o sea, él dominaba el latín, pero también escribía en toscano, ¿no? Entonces, cuando él escribe Divina Comedia, estamos hablando pues de una época donde ya el latín comienza a perder fuerza, ¿no?
claro, si bien es cierto el latín va a dar origen a varias lenguas, ¿no? Al romanche, al francés, al italiano, al castellano. Por eso es que al portugués, por ejemplo, algunos cuando estudian otra lengua como francés, como italiano, hay muchas palabras que son, ¿no? Que uno ve las raíces, ¿no? Y están emparentadas con palabras castellanas porque ahí está, pues, ¿no? La raíz común que es el latín, ¿ya? Como lengua vulgar. Entonces tenemos aquí que Dante Alighieri cuando escribe Divina Comedia, el contexto pues era de una sociedad que era corrupta, ¿no? Era una sociedad que estaba de cierta manera cambiando, la Edad Media estaba perdiendo, digamos, ya estaba ya prácticamente en declive, estamos hablando ya no de la alta Edad Media, sino de la baja Edad Media, ¿no? Y era una sociedad pues donde había, digamos, mucha corrupción. Por eso es que Dante no se propone escribir un tratado moral, ¿no? Imagínate, ¿quién lee un tratado moral con puras leyes, leyes, reglas, reglas? Lo que él, más bien al contrario, ¿no? Él se propone escribir un texto donde pueda reformar un poco, ¿no? Pero él recurre a la literatura, pero de manera diferente, ¿no? Porque él escribe con el afán de cambiar, ¿no? De cómo voy a impactar en el ánimo de mis lectores para que cambien de vida. Pero no lo hace a través de un tratado moral, sino lo hace a través, ¿no? De un libro que realmente impactó en la época. La gente realmente pensaba que ahí se iban a ir, ¿no? A purgar sus culpas, ¿no? Realmente lo logra este Dante Alighieri. Incluso él critica a la sociedad de su tiempo, critica a sus enemigos también, ¿no? Entonces tenemos que Divina Comedia, ¿no? Es un libro que realmente impactó en su tiempo, ¿no? De cierta manera Dante Alighieri pues cumple con su cometido. Pero vamos a hablar un poco de algunos elementos de Divina Comedia. Es una obra de la madurez de Dante. Fue escrita entre 1307 y 1319. Estamos hablando de 12 años. O sea, no es una obra que salió de momento a otro. Ya es una obra que es de la madurez, pero que tomó su tiempo, no tomó sus años a Dante Alighieri escribirla. Y tiene mucha influencia, como les decía, del dulce estilo nuevo, ¿no? En este caso de la poesía trovadoresca. Por ejemplo, en la trovadoresca, ¿tú qué encontrabas, no? Una mujer. Una mujer, hay un poeta que para acceder a ella la enamora, ¿no? Y le compone poesía. Ahora, ¿qué encontramos en el caso de el dulce estilo nuevo, dolce estilo nuevo? Encontramos a una mujer también, pero es una dona angelicata, es una dama angelical, es una mujer angelical. Ahora, ¿qué hace este poeta para acceder a esta mujer angelical? A diferencia de la trovadoresca, que compone poesía, ¿no? Para enamorar a la dama, le hace la corte, viene de cortejo, hacer la corte, enamorar a la dama. ¿Qué hace este poeta? Y estamos hablando de un contexto completamente diferente, ¿ah? Este poeta, que también hay una relación, no de horizontalidad, sino de verticalidad, donde es ella, ¿no es cierto?, la que pone las pautas, es a ella quien se debe acceder, este tiene que cambiar de vida. A ver, recordemos un poco el argumento de Divina Comedia, aquellos que saben el argumento, ¿no? Cuando se define Divina Comedia, se dice primero que Dante, en medio de la vida, se extravía en una selva oscura, ¿ya? ¿Y qué simboliza ese extravío? ¿Qué simboliza la selva oscura? Bueno, la selva en la Edad Media es un símbolo, es el símbolo, la selva oscura de lo que es lo pecaminoso, es el símbolo de lo que va en contra de lo correcto, que no es que en el Cantar de Mío Cid, cuando azotan a las hijas del Cid, ¿dónde las azotan? No las azotan en la ciudad, las azotan a las afueras, en el Robledal de Corpes, que ahí estamos hablando del símbolo de lo caótico, ¿no? Del extravío, ¿ya? Entonces, cuando dice se extravía en la selva oscura, no estamos hablando solamente de una selva cualquiera donde hay fieras. La selva oscura es sinónimo del caos, donde no hay la razón, ¿ya? Y ahí está ahí el sinónimo del extravío. Ahora, este Dante, que es el poeta, ¿qué debe hacer para ver a Beatriz? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuándo recién es que Dante ve a Beatriz? ¿Por qué no la ve en el infierno? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dante para ver a Beatriz? A ver, los que están ahí, hay varios que están escribiendo ahí, a ver, los que están atentos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen?
él para verla, porque no la ve la primera que ya se extravía y ahí nomás aparece Beatriz en su auxilio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ya, limpiar sus pecados, ya, pero ese tiene otro nombre, además de limpiar sus pecados, ya, por ahí pasar muchos obstáculos, ya, muy bien Mireya, ya, tiene que viajar por los 3 reinos de ultratumba, ya, tiene que pasar por el infierno, luego al purgatorio y recién llegar al paraíso, pero el poeta, acuérdate, en la trovadoresca, el poeta componía su poesía para enamorar a la dama. Ahora, ¿qué tiene que hacer este poeta? Tiene que cambiar de vida, porque si él sigue llevando la vida que lleva, porque él está extraviado, significa que ha perdido el buen camino, ha perdido el sendero, no la va a ver a Beatriz. Entonces ahí está lo primero, ¿no? El cambio de vida, ¿ya? O sea, enderezar, ¿ya? Ahora, cuando Dante se extravía en la selva oscura, ¿cuál es la primera visión que tiene? Lo primero que ve Dante, ¿qué es? Divisa la imagen de una montaña. Y ahí viene la influencia, ¿no? De el ascetismo. Acuérdense que yo les mencioné que en el siglo XII comienzan a aparecer las órdenes mendicantes como los franciscanos, por ejemplo, ¿ya? Y estos órdenes mendicantes, ¿por qué se llaman mendicantes? Porque salían a mendigar, pues salían a pedir, ellos no vivían, no tenían renta. Ya es lo que decía, yo voy a formar un convento, un monasterio, pero ¿dónde está? ¿De qué van a vivir? Tiene que tener renta. Ya, pero ellos no tenían renta, ellos salían a mendigar a la calle y de eso sobrevivían. Porque creían en las palabras del Evangelio, estamos hablando del siglo XII. Entonces, esta imagen de la montaña es la metáfora de la vida ascética. Hay que escalar la montaña de la perfección. ¿Y por qué la imagen de la montaña? ¿Por qué cuando se habla de yo quiero llegar a la cima? Mira la metáfora. Quiero llegar a la cima, quiero llegar al éxito. Y el éxito siempre está graficado simbólicamente a través de una montaña, ¿no? ¿Por qué? Porque cuesta subir, cuesta escalar. Ahí está, pues, la metáfora del ascetismo, que es la montaña. Hay que escalar la montaña de la perfección. Dante ve la imagen de la montaña. Ahí está la influencia de quién aparece en su camino. Ahí recién aparecen las 3 fieras. ¿Qué fieras eran? A ver los que están atentos ahí por el chat, ¿ya? Ahora, uno dice, profesora, pero como está en una selva, es común que aparezcan fieras. Ya, muy bien, pero ¿qué tipo de fieras eran? Mira, aparecen las fieras, ya, muy bien, ya, el león, la pantora y la loba, pero no son fieras en cuanto tales. ¿Y cómo te das cuenta? No por el argumento que te estás leyendo, sino porque lo tienes que razonar cuando tú lo lees, o el recuerdo que tienes de lo que leíste, aunque sea el pedacito, ¿ya? Una fiera, cuando ve una presa, se lanza sobre la presa. ¿Quién llega en su auxilio? Llega Virgilio, pero llega Virgilio y las fieras se van. Si tú crees que a una fiera le vas a poner tu mala cara, tu cara de ahí, de molesto, ¿tú crees que la fiera se va a asustar de ver tu mala cara? La fiera ve comida. O sea, la fiera no se va a asustar. ¿Por qué las fieras desaparecen cuando aparece Virgilio? Ahí te das cuenta de la definición. Poema épico de tipo alegórico. ¿Qué cosa es una alegoría? Estamos hablando de la representación de una abstracción a través o materializado a través de un objeto. Por ejemplo, si alguien viene un 14 de febrero y te trae un globo en forma de corazón, pero no de corazón humano, porque si alguien te regala un globo en forma de corazón humano, qué horrible, pues el corazón humano es horrible. Te regala un globo en forma de corazón, ¿qué piensas? Si es un 14 de febrero, ¿qué dices? ¡Ay, me quiere! Claro, pues te ilusionas. Pero si tú ves a esa misma persona un segundo domingo de mayo andando con su globo en forma de corazón, ¿qué vas a pensar? ¿Se lo va a llevar a la novia? Ah, no. ¿Se lo va a llevar a quién? A la mamá, pues segundo domingo de mayo, profesora, ya, pues tú te das cuenta. Entonces que ese globo es una alegoría del amor, que dependiendo del contexto tú lo vas, ¿no? Lo vas interpretando. Es como que tú ves en un pomo, ¿ya? Si tú ves un esqueleto ahí, ¿no? Un cráneo con 2 huesos cruzados en un pomo, ¿cómo lo interpretas? Veneno, tóxico, pero ¿qué pasa si ves ese mismo cráneo con sus 2 huesos cruzados en una bandera negra? No vas a pensar es un nuevo país que han inventado. ¿Qué cosa es? ¿Qué simboliza esa bandera negra con ese cráneo y sus 2 huesos cruzados ahí? La piratería, muy bien. Entonces, ahí te das cuenta la alegoría, ¿no? La abstracción. Entonces, si Divina Comedia es un poema épico de tipo alegórico, estamos viendo cómo en esa alegoría
Ya los personajes no representan personas porque tienen un carácter, una evolución, sino porque representan. Por eso que cuando aparece la razón, se van las fieras, porque en el fondo las fieras, ¿qué son? La lujuria, la ira, ¿no? Como bien, muy bien los dicen, ¿no? Los vicios, ¿no? Es como que, ¿qué te dice tu razón? No, yo voy a dormir, no, ya que estoy en la computadora me voy a ver el YouTube, nomás me conecto y yo estoy haciendo otra cosa. No, tu razón te dice, no, tienes que escuchar tu clase. Porque aparece la razón, desaparecen los vicios. Ahora, ¿quién envía a Virgilio? La Virgen María, Beatriz y Santa Lucía para que lo ayuden en su camino, porque Dante no estaba muerto. Y ahí comienza el viaje por los reinos de ultratumba. Ahí te das cuenta de la influencia, ¿no? De la trovadoresca, ¿no? La imagen de la mujer, pero no es una mujer cualquiera, es una mujer angelical. Ahora, esta mujer angelical no es que Dante está pensando, me voy a casar y engendrar hijos con ella. Para él es suficiente con verla, ese es el amor más puro, ¿no? Es otro tipo de amor, no es como en la trovadoresca que está el solaz y la agradable compañía y están nacían hijos. En el caso del dulce estilo nuevo, no. Es otro tipo, porque ella más bien es el camino, porque ella simboliza la fe, ¿no? ¿Qué cosa es gracia? Ojo que estamos hablando del contexto de la Edad Media. ¿Al lado de quién la sienta Dante en el paraíso? No en el cielo, en el paraíso. Al lado de la Virgen María. ¿Y qué cosa simboliza la Virgen María? La gracia. ¿Qué cosa es la gracia? La gracia es sinónimo de virtud. Ella también, Beatriz, es virtuosa. Por eso es que ella simboliza la gracia. Imagínate, un hombre que está lleno de vicios, de pecado, ¿cómo va a llegar a ver a una mujer que está llena, que es virtuosa? Por eso es que él tiene que purgarse, tiene que, como bien dijeron ustedes, tiene que purificarse, para purificarse, tiene que pasar por el infierno, donde también está alegorizado los vicios, los pecados. El infierno está representado como un cono invertido, ¿no? Ahí está, tú lo tienes aquí, ¿no? Virgilio, que es la razón, Beatriz, que es la gracia, y Dante, que es el pecador. Algunos dicen la fe. ¿Por qué? Porque por medio de la fe se llega a la gracia, pero por medio de la fe se llega hacia Dios. Por eso que algunos también dicen que simboliza la fe, pero más que fe es gracia, es virtud. La vida virtuosa a la que Dante debe tener. Por eso es que Beatriz en sí no es el fin, es el camino para llegar. Porque, ¿por qué se llama comedia? Decía, ¿no? Porque Divina se lo pone Boccaccio, porque tiene bonito fin, ¿no? Porque cuando ya está, bueno, ¿no? Dante pasa por el infierno, hay un gran abismo entre el infierno y el purgatorio, no es que las almas del purgatorio pueden pasar hacia el infierno o viceversa, la única diferencia entre las almas del infierno con las almas del purgatorio es que las almas del infierno no tienen esperanza, las del purgatorio sí, algún día van a salir de ahí, después de haber purgado sus pecados. Entonces, el número, incluso, la división de 3, te alude alegóricamente a la Trinidad. Y también 33 cantos, ¿no? 33 cantos más un canto introductorio que es, ¿no? Ahí te da el 100. Y el 10 también es otro número alegórico. Para tú, ¿qué haces para llevar una vida virtuosa? Tienes que cumplir. El purgatorio está representado a través de una pirámide escalonada, son 7 escalones. ¿Por qué? Son 7 pecados capitales, son 7 virtudes teologales, así como son 7 dones del Espíritu Santo. Ay, profesora, pero yo soy ateo. Sí, pero estamos metiéndonos en una obra de contexto religioso. Entonces tienes que verlo en el contexto en el que la obra surge para poderla comprender. ¿Ya? Entonces es una obra que alegóricamente tiene una representación religiosa, no solamente en el 3, en el 7, en el 9, en el 10, o sea, estamos hablando de una obra totalmente alegórica. En el fondo, lo que Dante dice es una persona tiene que seguir por el camino del bien, y el camino del bien es dejarse llevar por la razón, no dejarse llevar pues por las pasiones, porque las pasiones te llevan más bien a la selva oscura, no que es el extravío. ¿Ya? De ahí te das cuenta que es una obra de ideas, no es con protagonistas en cuanto es. ¿Ya? Ahora, no entrar con Dante en el paraíso, porque en la época a los no bautizados se les consideraba también que estaban en pecado, y él es un pagano, ¿no? Eran los paganos, porque no está bautizado, por eso es que él no puede entrar con Dante hacia el paraíso. Hacia la altura del canto 30 ya Virgilio lo deja a Dante. Y ahí aparece recién Beatriz y le hace beber las aguas del río Leteo. ¿Qué cosa es lete? Lete es olvido, ¿ya?
Lete ese olvido, tiene que hacerle olvidar su vida pecaminosa, o sea, que aún haber pasado por el infierno y por las 7 pirámides escalonadas del purgatorio, igual seguía siendo pues un pecador. Entonces, tiene que purificarse, tiene que olvidar su vida pasada, y después que bebe las aguas del río Leteo, ahí recién ingresa al paraíso. Y dentro del paraíso ya ella lo guía, pero después lo deja de guiar porque ella se siente en el lugar en el que Dante la coloca. Y mira, el ideal incluso de belleza de la época cambia. ¿Cómo describe Dante a Beatriz? Cabellos rubios, piel blanca, ojos claros, que esa, desde la época, ese es el imaginario de belleza. O sea, si nosotros vemos nuestro contexto, nuestro fenotipo, que es nuestra exterioridad, como somos físicamente, nosotros no encajamos en esos cánones de belleza. Acá nadie que es blanco, tiene cabello rubio y ojos claros, ¿no? Date cuenta que había cánones de belleza. Por eso es que cuando uno lee Divina Comedia, ¿cómo describen a Beatriz? Con esas características. Y esas son las características que también Garcilaso de la Vega en las églogas describe también, ¿no? A las mujeres, ¿no? Ojos claros, cabello rubio, porque esos son los cánones de belleza. Mira, la belleza física era reflejo de la belleza espiritual. ¿Cómo eran descritas las brujas? Con sus verrugas todas feas, porque ahí te das cuenta, por eso se habla de la belleza monótona, y eso recuérdalo cuando hagamos el romanticismo y veamos a Becker, porque ahí ya no se habla de dice, se deja atrás la belleza monótona y da más bien ahí las mezclas, ¿no? Las mezclas insólitas de lo bello. Esa mujer era bella, pero era demoníaca, era mala. Eso tú no lo veías en la Edad Media. La belleza física era el reflejo de la belleza espiritual. Si ella era buena, bondadosa y noble, esa belleza espiritual se reflejaba en la belleza física. Caso contrario, si era mala, perversa, era físicamente, pues era horrible, ¿no? Ahí también te das cuenta cómo los cánones de belleza no habían mezclas insólitas, que ya lo veremos en el romanticismo, ¿ya? Entonces, Dante, después que coloca a Beatriz al lado de la Virgen María, continúa su camino. ¿Y quién lo va a guiar? San Bernardo de Claraval. Es que también Dante incorpora en su obra seres, por ejemplo, personajes de la literatura, los grandes, por ejemplo, reformadores de orden monásticas, San Bernardo, ¿no? Como también pone a sus enemigos. Es una obra alegórica. Acá te pone solamente que emplea símbolos, claro, para exponer sus ideas, porque eso es lo que hace Dante. ¿Ya? Si ustedes leen aquí, en el comentario, ¿ya? Te dice, claro, el poeta se atribuye una misión profética, porque lo que él quiere hacer es impactar el ánimo de sus lectores, pero ya no diciéndoles lo que van a hacer o no, sino diciéndoles lo que les va a suceder si continúan con esa vida, ¿no? Eso es lo que hace, ¿ya? Entonces, por eso él muestra los terribles castigos que pueden sufrir los pecadores, como las recompensas que va a tener si es que lleva una vida pues ordenada y organizada, ¿no? Ahí entiendes poema épico ya pues, porque se narra. Toda la obra es una alegoría, no solamente Dante, Beatriz y Virgilio. Toda ella es una alegoría y te la acaba de mostrar. Las panteras, la imagen de la montaña y otros elementos que están insertos ahí en Divina Comedia. Toda ella es una gran alegoría, ¿ya? Profesora, pero hay más argumentos, sí, pero la OCA no te va a pedir más. Ya, por eso es que yo no me meto a hablarles de que cómo era, que si el diablo tiene cuántas cabezas, ¿no? Incluso, no, pero eso sí, no te olvides que esa es la visión del mundo que tiene Dante. Para Dante, el hombre tiene premios o tiene castigos de acuerdo a la conducta que ellos tengan o la vida que hayan llevado. ¿Ya? Eso no hay que olvidarlo. ¿Ya? No hay que olvidar eso. Entonces me captura de pantalla y si no, después me olvido. ¿Ya? Acá tienes 3 partes, infierno, purgatorio y paraíso, 100 cantos, ¿ya? Son 33, la Trinidad, pero hay un canto introductorio en el infierno y está los 100. Está escrito en tercetos, ¿ya? Por eso que estamos hablando de un poema. Ya es un poema narrativo, ya en este caso de Divina Comedia. Acá está el infierno, el cono invertido, el purgatorio, una pirámide escalonada, y el paraíso. ¿Ves? Acá está. Castigos a los pecadores, ya, acá están los pecadores arrepentidos, el paraíso es la recompensa, ahí está, ¿no? Ese es el ideario de Dante, premios y castigos, ¿ya? Vamos ahora
hablar un poco, bueno, este es el infierno, lo tienen en el libro también, bueno, acá han puesto el purgatorio, el paraíso. Vamos con la edad moderna, ya, rapidito. La edad moderna comienza a partir del siglo XV, ¿no? Eso viene con el descubrimiento primero descubrimiento de América, la invención de la imprenta. Cuando se inventa la imprenta, ¿qué cosa va a suceder? Bueno, los libros van a comenzar a difundirse. Significa que el conocimiento ya no va a estar centrado en los grandes monasterios, en las grandes bibliotecas de los conventos, sino que ahora el conocimiento se va a difundir a través del libro, de la imprenta de Gutenberg, ¿ya? No olvidemos también que ya todo no está centralizado en Dios, sino es ahora el hombre sobre él, sobre el que va a girar los temas, ¿ya? Y eso es importante también. Bueno, acá está muy chiquitito, yo no logro ver. Predomina el antropocentrismo. Por ejemplo, va a surgir el ensayo, ¿no? Que es otra forma, otro género, con Michel de Montaigne, ¿no? Michel de Montaigne, cuando habla del ensayo, es un tipo de discurso en el cual racionalmente se critica y se vierte una opinión, que es otro tipo de género, que ya no engarzaba en el épico, que yo te cuento algo, o en la poesía, que era intimista, o en la representación, ¿no? A través del teatro. Acá surge otro tipo de género, en este caso el ensayo, ¿ya? El Renacimiento. Está Erasmo de Rotterdam también. Bueno, hablaremos un poquito de Erasmo de Rotterdam, ¿ya? Que era un gran humanista en los Países Bajos cuando nosotros hablemos de Lazarillo de Tormes, ¿no? La Taberna, ¿ya? Todavía aquí no. Entonces, ¿cuál era la idea, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? La medida de las cosas estaba puesta en Dios, por eso es que no importaba el cuerpo, lo que importaba era el alma, ¿no? Por eso es que lo que importaba era la conducta del hombre, porque tú no estabas pensando en el disfrute de la vida aquí. Pero en el Renacimiento cambia el pensamiento. Aparte que el hombre se da cuenta de que el mundo no es un valle de lágrimas, como te lo había planteado en la Edad Media, sino que era un lugar para conocer, para explorar, para difundir. Aparte que esto se abre cuando se descubre América, porque se dan cuenta que hay un nuevo continente, que el mundo no era tampoco como lo habían pensado, que era pues plano y que habían monstruos y que de pronto llegaba a un límite del mar y luego todo había un gran abismo, o sea, cambia la perspectiva, ¿ya? Y de ahí surgen los llamados temas del Renacimiento también. ¿Qué cosa es el carpe diem? El ver el día y gozar el momento, pero es el hombre que debe vivir el día y debe gozar el momento y la belleza y la juventud mientras el hombre tenga fuerza para poder vivir, porque descubre que el mundo es un lugar maravilloso donde puede estar, donde puede vivir y el hombre también está el goce también de la juventud, ¿no? ¿Ya? Sigue teniendo importancia, pero ya no tiene tanta injerencia, al menos a nivel ideológico, como sí lo había tenido todavía durante eh, la Edad Media, aunque no olvidemos que todavía estaba pues la Inquisición, ¿no? La Inquisición de cierta manera perseguía las herejías, por ejemplo, había libros que comenzaron a prohibir, sobre todo aquellos libros donde se criticaba a la iglesia. No olvidemos que todavía la iglesia tenía poder, aunque ya había un poco ya ideológicamente, ya había decrecido un poco, pero todavía la iglesia tenía un poder político muy fuerte, aunque a nivel ideológico ya todo no estaba centralizado solamente en pensar pues en Dios, ¿no? Sino que ya estaba también el hombre que comienza a descubrir, y comienzan las teorías heliocéntricas, por ejemplo, comienza Galileo Galilei, por ejemplo, comienza el avance científico con Copérnico, no hay que olvidar. Entonces, estamos en un cambio de pensamiento, ¿no? Y en el caso de España, comienza pues lo que se conoce como el siglo de oro español, ¿no? Estamos hablando de dos grandes corrientes, tanto el Renacimiento como el Barroco, ¿ya? ¿Comienzan a haber grandes cambios? Pues sí, ¿ya? No olvidemos también que, bueno, en el caso de España se unifica, ¿no? Se unifica la cultura cuando se publica la primera gramática española, ¿no? La gramática de Antonio de Nebrija. Acuérdate que eso también unifica una nación, la lengua. La lengua puede unificar, pero también cuando no se habla una sola lengua, también se puede dentro de una sociedad, ¿no? Y eso es lo que nosotros lo tenemos aquí. No olvidemos también que el Renacimiento primero va a surgir en Italia, ¿no? Ahí tenemos la cuna del Renacimiento, ¿ya? Otro autor importante de la época va a ser, por ejemplo, William Shakespeare, ¿no? William Shakespeare es una figura de transición. Decimos que es una figura en transición porque surge entre dos corrientes completamente pues diferentes, ¿no? De cambio de pensamiento entre el Renacimiento y
el barroco. No hay que olvidar esto, ¿ya? No hay que olvidar esto. Bueno, en el Renacimiento también van a destacar otros autores, por ejemplo, como Rabelais, no olvidemos a Gargantú y Pantagruel, no sé si alguna vez la han leído, ¿no? Ahí comienza también a criticarse un poco a la sociedad de la época, ¿no? Y comienza también a hablar de aquel mundo donde todo también comienza, la sociedad comienza a digamos, entrar en cierto desorden, ¿no? En Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Que también forma parte del ciclo, ¿no? Donde se habla, todavía hay muchas ideas del medievalismo, pero que ya comienzan de cierta manera a cambiar, ¿no? El barroco ya es un fenómeno cultural que comienza a partir del siglo XVII, pero el barroco viene con un cambio, porque en el caso del Renacimiento, no olvidemos que como hay descubrimiento de un nuevo mundo, también comienza la colonización, no olvidemos que muchos países, bueno, sobre todo los países americanos, se van a convertir en colonias, por lo tanto la riqueza que van a sacar de las nuevas tierras va a ir a Europa y Europa se va a enriquecer. No olvidemos que en esa época quien se va a encumbrar en el siglo XVI económicamente va a ser España, pero España no llega a tener, España no tiene industria, entonces el oro que llega a España no se queda en España, también se va a repartir por los otros países europeos. Hacia el siglo XVII quien entra en predominio económico va a ser después Francia, ¿no? Porque España va a decaer. Aparte, no olvidemos también la peste, ¿no? Que de cierta manera las guerras, las malas cosechas, comienzan también ahí a decrecer, por eso es que el barroco va a ser una época económicamente de mucha depresión, va a haber hambre, ¿no? Y esa hambre, depresión, ese estado anímico se va a reflejar en la obra del barroco, sobre todo en la picaresca, no en el Lazarillo, pero sí, por ejemplo, en la vida del Buscón. Por ejemplo, ¿no? Ahí sí lo vamos a ver. En el caso de la vida de Buscón llamado Don Pablos, ahí vamos a ver la miseria, el hambre, ¿no? El cambio de pensamiento, ¿ya? Entonces, ahí hay mientras que en el Renacimiento todavía está la figura de un nuevo mundo, está ahí el tema del renacimiento, el amor, el carpe diem, de pronto el hombre que se da cuenta, el hombre del barroco se da cuenta que la vida también todo es fugaz, de que hoy día tienes todo y mañana de pronto te puedes quedar sin nada, ¿no? Y esa fugacidad de la vida, esa inestabilidad de las cosas, de que todo cambia, luego lo vamos a encontrar aquí en el barroco, ¿no? El llamado ser parecer, el estilo recargado, ¿no? Típico de la época. ¿Ya? Ese pensamiento pesimista, o sea, este pensamiento pesimista del barroco viene con los cambios económicos, políticos que va a sufrir Europa, ¿ya? El hambre y la miseria, y por eso surge también un personaje como el pícaro. El pícaro no es un personaje que le inventa una persona, es un personaje del contexto de la sociedad española en el que viven. ¿Ya? Porque comienzan a llegar comienzan a abandonar la tierra y los campos y comienza a llegar mucha gente a la ciudad. ¿Y qué pasa? Viene mucha gente a una ciudad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si llega mucha gente a una ciudad? La ciudad está tranquila, tiene sus habitantes, pero comienza a ver grandes masas de personas, llegan a una ciudad. ¿Qué cosa comienza a ver? Profesora, comienza a ver, ya, además de sobrepoblación, ¿habrá mucho trabajo? Falta de recursos, no hay mucho trabajo, desorden, comienzan a haber mendigos y cuando uno lee desempleo, muy bien, entonces ahí surge el pícaro es ese personaje bribón que necesita trampear, que necesita engañar a otros para poder sobrevivir, pero surge de la propia sociedad, ¿ya? Y es propio también del espíritu de la época, ahí vamos a por aquí el barroco, ¿no? Que surge en el 17, ¿ya? Entonces, el hombre comienza a ver que la vida es inconstante, que la vida es pasajera, no de la nada, porque se le ocurre, es propio de la sociedad y del acontecimiento en el que viven. Por ejemplo, ahorita los acontecimientos que estamos viviendo, ¿no? Ahorita que hay desempleo, sí, acabamos de celebrar Navidad, sí, pero no es que uno diga, ay, bien, feliz Navidad, pero en el fondo da hasta miedo decir feliz Navidad porque cuántos hogares han perdido el trabajo, han perdido su estabilidad económica, han perdido familia, ¿no? Como dice, bueno, pobres pero juntos, ¿no? Pero imagínate perder miembro de tu familia. Entonces, ahorita, por ejemplo, ¿no? La situación en la que vivimos, hay mucha gente que está con mucha incertidumbre, mucho pesimismo, pero date cuenta que no es un pesimismo que surge porque yo quiero ser pesimista, sale de un contexto social, un poco para que tú te contextualices con el barroco, ¿no? El hombre llega a pensar de que todo es efímero, todo es inconstante, de que todo cambia, la fugacidad de las cosas por el contexto social y la miseria en el que vivía en la Europa de la época. Y ahí surgen las grandes novelas, ¿no? Como
El Quijote de la Mancha, que es la novela, tanto El Quijote como Lazarillo son las novelas que inician lo que se conoce como la novela moderna, porque son personajes reales, que salen de un contexto social, que muestran los conflictos del ser humano, ya no es solamente el bueno y el malo, sino que esos contrastes, ¿no? Es bueno y al mismo tiempo es malo, ¿no? El ser parecer, ¿no? Como en el caso del Quijote, estaba loco, pero es un loco muy cuerdo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Los cambios de pensamiento. Y después, bueno, vamos a ver por aquí, ay, creo que ya está, con la ilustración que se conoce como el siglo de las luces, porque lo que va a predominar en el siglo XVIII ya va a ser el uso de la razón, ¿no? La razón. Ahí surgen las ideas de progreso, ¿no? El racionalismo, ahí viene también, cambia la forma de pensamiento, por ejemplo, a nivel de la literatura, ya todo no va a ser la ficción, sino solamente lo bello es aquello que es razonable, o sea, ya no me voy a ir por la fantasía, esos gigantes míticos, esos molinos de viento, no, los típicos que estaban en la literatura, no lo vamos a encontrar en el 18 porque es una literatura donde el predominio de la razón es primero, ¿ya? Ahí viene pues los cambios de pensamiento, eso lo vamos a ver, ¿no? Sobre todo en Francia, fe en el progreso, ¿no? El aprecio por la ciencia, el aprecio por la filosofía, ¿no? Ahí aparece el, la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia que es el afán, ¿no? Que tiene toda una sociedad por centralizar el conocimiento en un solo libro, ¿no? Porque una enciclopedia uno encuentra distintos temas, ¿no? Matemáticas, física, literatura, geografía, antropología, o sea, todo el saber contenido en un libro, y de ahí viene ese saber enciclopedista o enciclopédico, tratar de abarcar todo el conocimiento, ¿ya? Ahí está la ilustración, esta es la edad moderna, ¿no? Así a grandes rasgos. Voy a poner aquí las claves, ¿ya? Y ya estamos en la 1:05 y sé que ya me tengo que retirar ahorita porque hay otro profesor que seguro va a ingresar y no quiero que le pongan su tardanza. La clase termina a la 1:05. Ya tenemos unos 4 minutitos. Por favor, tomen su capturita de pantalla, ¿ya? De sus claves. Y si no hay ninguna duda, consulta, por ahí alguien está escribiendo. Nos vemos la próxima semana. Creo que tengo por aquí un minutito. Voy a ver si por aquí puedo ponerles el solucionario. ¿No? Tomen la captura, por favor, de pantalla de las claves. No se olviden, ¿ya? Tomen la captura de pantalla de las claves, ¿ya? En la pregunta 1, lo que te pedían es la alternativa que completa el enunciado correcto, ¿no? Ahí ya te están preguntando por los géneros que acabamos de ver, como el cantar de gesta, ¿no? Que narran sucesos, narran hazañas y que se componían en lenguas vulgares, ¿no? En este caso, ¿no? El español, bueno, ¿no? Sí, nos vemos, chicos. Cualquier duda, consulta, por favor, anótenlo siempre y si pueden, antes que comience la clase, me lo dicen. Ya, nos vemos, chicos. Tengo que cerrar sesión porque tiene que venir